2 de la tarde, 17 minutos. Continuamos en vivo en Magazine hasta las 5 de la tarde, 18 grados 8 décimas la temperatura en estos momentos aquí en Tigre. Y estamos en comunicación con Alfredo Fariña. Él es uno de los integrantes de la banda Aru Firine, que este viernes se va a estar presentando en el Teatro Ya. Esto es en Sarmiento 2255 para presentar su nuevo disco allí. Y lo tenemos a Alfredo para hablar un poco de este estilo tan particular que a mí me encanta de música irlandesa. Alfredo, buenas tardes, bienvenido a Magazine. Buenas tardes, muchas gracias por todo. Por favor, contanos un poco, ¿cómo se están preparando para el recital de este viernes? ¿Es la primera vez que van a presentar este disco o ya lo vienen girando un poco? No, es el estreno es el viernes que viene y a partir de ahí comenzamos una gira por el resto del país. ¿Cuán difícil fue llegar a la grabación de este disco? Imagino que debe ser complicado, ¿no? Ponerse de acuerdo, siempre las bandas, cada uno tiene como diferentes opiniones. ¿Cómo fue todo ese trabajo previo? No, la verdad tenemos la suerte de congeniar bastante en todo aspecto en la banda y fue medio arduo por el trabajo de estar tocando y a la vez grabando el disco y qué sé yo, pero no fue muy complicado en cuanto a las decisiones de la banda. Y por suerte tenemos esa suerte. La banda se conformó en el año 2011, vienen hace 3 años trabajando juntos. Un poco la decisión de por qué el nombre de la banda. El nombre de la banda hace alusión como si fuera una especie de metáfora de lo que vemos de la música. Es lenguaje en aymara, quiere decir Aru, y Firine quiere decir verdadero en lengua originaria de Irlanda. En Irlanda se habla inglés actualmente, pero también se habla irlandés, que es un lenguaje de origen gaélico que tiene más similitudes con más raíces latinas que sajonas, digamos. Alfredo, ahí... Entonces tomamos como los lenguajes originarios de las dos, de nuestra tierra y de la música irlandesa. Recién decíamos que 3 años tiene la banda, pero ustedes son todos músicos con muchísima más trayectoria, hace varios años que trabajan de esto. ¿Cómo fue tu comienzo puntualmente con la música? ¿Siempre estuviste vinculado con la música tradicional irlandesa o fue algo que se fue armando en el camino, se fue dando en el camino? Yo de chico estudié violín y empecé estudiando la técnica clásica en el violín y siempre me gustó también la música antigua, la música medieval, y hasta que encontré una vez un cassette, me pasaron un cassette grabado cuando tenía 12 años más o menos, de música irlandesa, y empecé a investigar porque como una música que como cuando la encontré fue como si lo hubiera buscado, no sé, como si fuera... Como que si estaba esperando en realidad. Estaba buscando siempre, exactamente, y después empecé a estudiar esa música, tuvimos la suerte de ir a Irlanda a estudiar y profundizar bien en lo que es el lenguaje musical de irlandés. Así que después como si hubiera ido, digamos, cerrando una historia. Me atraían muchas cosas de lo que era esa música, pero quizá al no conocerlas en profundidad cuando era chico no las terminabas de comprender. Y después me las pude explicar desde la razón por qué era eso y tiene que ver con cómo esta música se desarrolla hoy en día y cómo se comparte en Irlanda. Ahí también algo que vos dijiste que tiene que ver un poco el por qué capaz la banda puede sonar distinta a otras, es esta cuestión de que tuvieron la posibilidad de ir a aprender a utilizar los instrumentos al país de origen de la música, cosa que no todas las bandas que hacen música tradicional irlandesa tuvieron esa posibilidad de hacerlo. Debe haber un plus también en haber tenido ese contacto tan cercano con el origen de lo que están tocando. Sí, el lenguaje de lo que es esta música es como cualquier folclore, tiene distintas formas de interpretación, distintos ritmos y danzas que la constituyen, entonces distintos estilos regionales ellos tienen también, como nosotros tenemos diversas formas de tocar la chacarera acá, por ejemplo, de acuerdo al lugar. Allá también tienen distintas
formas de tocar las danzas, acentuar. Es el marco del lenguaje es muy importante para lo que es el sentido de esta música. Y entonces haber podido profundizar en eso nos dio la posibilidad de aportar nuestra expresividad a través de ese lenguaje. Seguramente. Y para aquellos que no los conocen, que sea la primera vez que se acerquen a verlos en vivo, ¿con qué se van a encontrar en el show de este viernes? Sí, nosotros tenemos una formación de música, de instrumentos tradicionales irlandeses. Contamos con 2 gaitas irlandesas, banjo, bouzouki, que es otro instrumento también que se utiliza hoy en el folclore irlandés, flautas y violín y bodhran, que es otro instrumento de percusión tradicional. Todos esos instrumentos, lo que vamos a hacer es explicar para quienes no conocen lo que es el folclore, el origen de esos instrumentos, que es una tradición viva. Hay algunos instrumentos que fueron tomados de los 60, de 1960 más o menos, otros del principio de 1900 y otros que tienen orígenes más antiguos. Como es una tradición tan viva, ese folclore fue adoptando otros instrumentos a lo largo de su vida, digámosle. Entonces lo que vamos a hacer es explicar bastante lo que es el origen de los instrumentos y las formas de la música que estamos tocando, las danzas, para poner un poco en contexto el sentido que tiene esta música profundo de compartir, ¿no? Humano. Está bueno para aquellos de lo que es un país. Claro, está bueno para aquellos que no son muy expertos en esto de la música irlandesa, esto que vos decías, ¿no? Descubrir el origen que viene desde el país y ver por qué la música tiene ese estilo. O sea, también tratar de entender siempre la música surge en base al contexto, al entorno en la cual fue creada, y está bueno también para aquellos que no tienen mucha idea desde ese lado, si se quiere un poquitito más académico o histórico, que más allá de ir a ver un recital también salgan con algo de data con respecto a por qué la música es como la están escuchando. Claro, y además romper un poco la distancia esa que quizá uno tiene ante algo que no conoce. Rompiendo esa barrera uno puede también difundir las músicas distintas de todos lados desde un sentido más profundo que trasciende las fronteras y tiene que ver con el compartir humano, con la necesidad humana expresiva que genera esas músicas. Y esta música en particular tiene, como muchísimas, como nuestro folclore también tiene una riqueza expresiva de sus formas muy grande. Entonces, también relacionar lo que es la belleza de esta música y de este lenguaje con ese sentido verdadero que tiene esta música, que muchas veces está difundida desde un concepto de los celta, que es más bien un armado comercial, los celta, digamos, que por ahí vacía de contenido un poco la diversidad para dar un marco comercial más genérico y más englobar dentro de la misma bolsa y borrachos, claro, y qué sé yo, y no tiene nada que ver con lo que es el folclore en realidad, que tiene una fuerte tradición de resistencia. O sea, a través de la música los irlandeses difundieron su historia, mantuvieron viva su sentido, su idiosincrasia, su lenguaje también, que fue prohibido, sus danzas. Entonces tiene mucha riqueza también histórica y está muy vivo hoy en la actualidad. El folclore irlandés, por suerte, mantiene esas raíces. Para todos aquellos que entonces les esté picando el bichito con todo esto que nos está contando Alfredo, recordamos que es un único show este viernes 19 de septiembre a las 9:30 de la noche en el Teatro Ya, en Sarmiento 2255, con valores súper accesibles de la entrada. Lo pueden comprar en el teatro, y si no, ya que faltan un par de días, compra anticipada por PlateaNet, que lo encuentran como Ciclo de Música Tradicional. Así que cuando van a estar buscando ahí para comprar la entrada, no lo encuentran como Aru Firine, sino que lo buscan como Ciclo de Música Tradicional. Alfredo, todo lo mejor para este viernes y seguramente para las próximas presentaciones con lo que va a ser este disco, que no dijimos el nombre, se me ha pasado ese dato. Caminar de espaldas, así es, ¿no? Sí, Caminar de espaldas, exactamente, en irlandés, ¿no? Que se dice Shular Cool.
y tiene que ver también con un concepto, o sea, nosotros lo que tratamos de transmitir desde el disco es un poco lo que te decía antes, de romper esa barrera que tiene que ver con por una distancia del folclore que es un poco desconocido, más bien rescatarlo desde eso humano que tienen todos los folclores, ¿no? Y transmitirlo desde ahí, con su particularidad, digamos. Y además tienen estas dos variantes. Aquellos que son más conocedores del folclore irlandés, ver una banda que tiene mucho contenido, y por aquel lado de aquellos que no tienen mucha idea, bueno, descubrir también con este costado que vos decías de contar un poco los detalles para que se vayan metiendo de lleno en este estilo musical. Alfredo, muchísimas gracias y todo lo mejor, éxitos para este viernes, y después estaremos hablando seguramente más adelante fuera de aire para ver cómo fue el recital. Bueno, mil gracias, la verdad, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia y gracias a vos por escucharnos. Un placer, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, saluditos. Chao. De esta manera pasaba por Magazine Alfredo Fariña, él es uno de los integrantes de la banda Arufirine que se está presentando, como decíamos, lo recordamos, este viernes 19 de septiembre a las 9:30 de la noche en el Teatro Ya. Esto es en Sarmiento 2255, muy cerca de Sarmiento y Corrientes, si no me falla mi GPS mental. 2 de la tarde, 28 minutos, 18 grados 8 décimas la temperatura aquí en Tigre. Nosotros seguimos en vivo en Magazine hasta las 5 de la tarde. Sensitive. Desde Bahía Grande, Nordelta 94.9.